Señor, gracias. Nos refugiamos esta noche en ti, en tu palabra, en tu presencia. Gracias por tus maravillas en medio de estos tiempos, por cuidar de nuestras vidas, por ser nuestro ayudador, nuestro Señor, nuestro estandarte, nuestro proveedor. Gracias, Señor. Hoy venimos ante ti deseosos de escuchar tu dulce voz, esa apacible voz que viene de ti, Espíritu Santo. Háblanos y sé tú en nuestro corazón, llenándonos de tu presencia. Señor, los que hoy están enfermos, te pedimos que seas tú sanándoles, que seas tú quitando la opresión, que seas tú quitando la angustia, que seas tú quitando todo aquello que perturba, que daña, que roba la paz, y que seas tú con tu voz dulce y apacible, llenando nuestras mentes y nuestros corazones. Ahí donde estás, dile, Espíritu Santo, yo necesito, anhelo tu voz en mi vida cada día. Y te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenas noches para todos, bienvenidos. Me alegra verles por acá. Qué bueno que nos podemos conectar una vez más y buscar al Señor. Vamos a la palabra. Primer libro de Reyes 19, del 1 al 16. Estamos en una serie que hemos llamado aquí en la celebración de avivamiento, La voz del Espíritu Santo. Y hoy vamos a conocer más de cómo esa voz es una voz dulce y apacible y cómo Él nos da esa voz cada día para cuidar de nuestras vidas y estar con nosotros todos los días hasta el fin, como Él lo prometió. Primera de Reyes 19, del 1 al 16, dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Estaba Elías en una situación tremenda porque había confrontado la maldad de los profetas de Baal y había destruido por orden de Dios todos esos profetas. Y la Biblia dice que era una época donde hubo mucha persecución hacia los profetas de Dios y el pueblo había claudicado en su fe al Señor y él se encontraba solo. Y en medio de esta situación, después de él haber adorado a Dios, honrado a Dios, de estar con el Señor, se levanta para Elías una angustia, una persecución, y él empieza a tener una voz suya que estaba en una confrontación de fe en su espíritu. Dice que Elías, viendo el peligro, pues se fue, huyó, y yendo por el desierto, dice el versículo 4, se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, esa es la voz de Elías en medio de esa angustia que tenía: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. A veces nuestra voz es tan fuerte que nos impide escuchar la dulce y apacible voz del Espíritu Santo. Las presiones, los ataques del enemigo, las dificultades que hay en este mundo, cada vez el mundo es un poco más difícil, más complicado, y todas esas cosas
hacen que sintamos un desgaste emocional, un cansancio emocional, físico, espiritual, muy fuerte, como un peso sobre nuestras vidas. Eso también ha venido en este tiempo. Las presiones y todo eso hacen que ese desgaste se sienta. Pero lo peor puede suceder en nuestras vidas cuando no escuchamos esa dulce y apacible voz del Espíritu Santo. Entonces, sin esa voz, pues nosotros, sin la voz del Espíritu Santo, pues nosotros no sabemos cómo seguir. Sin la voz del Señor, nosotros no sabríamos qué hacer, pero su voz es esa voz que nos levanta, es esa voz que viene con esa palabra que nos cubre de fuerza, es esa voz que nos impulsa a seguir caminando, es esa voz que nos impulsa a seguir creyendo. Elías quería morirse, estaba en una situación tan triste, había una situación de tanta desolación para él, era tan difícil incluso hacer el ministerio para Elías en ese tiempo. Solo quedaba él como profeta de Dios y Jezabel, que era la esposa del rey del momento, lo estaba buscando para matarle. Entonces él, con tanto miedo que experimentó, le tocó huir. Y esa condición emocional, física que tenía no era la mejor, pero el Señor no lo iba a dejar. Es decir, el amor del Señor es tan grande que no está con nosotros por lo que nosotros le podamos dar a Él, sino por lo que Él sabe que solos nosotros no podemos. Entonces Él se queda allí con nosotros, porque literalmente Dios es incapaz de abandonarte. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. En medio de nuestros pecados y maldades, su voz llegó a nosotros, como le sucedió a Saulo de Tarso cuando perseguía a los cristianos y los mataba. El Señor le apareció en medio de su maldad y su pecado y le dijo en Hechos 22:7, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, ¿por qué me estás persiguiendo? La voz del Señor es una voz dulce y apacible, pero también es una voz que penetra y confronta. Entonces es el Espíritu Santo con esa voz que te confronta, que nos pregunta a veces, ¿qué pasa? ¿Por qué estás haciendo eso? Y esa es la voz apacible del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros pensamos que somos nosotros allá adentro, no, es el Espíritu Santo que nos está confrontando, que nos está diciendo, ¿qué pasa? ¿Por qué estás haciendo esto? Como el Señor se lo dijo a Saulo. Y Elías estaba tan triste, tan apesadumbrado, tan cansado y agotado, que dice el versículo 5 que echándose debajo del enebro, se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces, cuando pareciera que nosotros no tenemos fuerzas, porque hay momentos en la vida donde sentimos eso, allí también llega la dulce y apacible voz del Señor y nos alimenta. El Señor dice que Elías se quedó dormido debajo de ese enebro y un ángel lo tocó y le dijo, vino esa voz del Señor para Elías, levántate y come. Mira la voz del Señor lo que hizo. Cuando parecía que ya pues Elías no era capaz de continuar, allí también llega esa voz dulce y apacible y le dice, debes alimentarte, levántate y come. Entonces, hoy el Espíritu Santo con esa voz dulce y apacible te dice, levántate y come, pero es una palabra que dice, levántate, come mi palabra. El Espíritu Santo te dice, levántate que yo proveo. Mira lo que pasa en el versículo 6. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió, bebió y volvió a dormirse en medio del desierto, en esa situación que Elías tenía, que no era una condición emocional de fe, sino que él dijo, mátame aquí, Señor, quítame la vida, yo no quiero seguir así.
Y en medio del desierto, ¿quién iba a esperar una provisión de parte del Señor? ¿Quién iba a esperar algo? Eh, que, que si él tenía hambre, ¿quién iba a esperar que en medio de ese desierto y esa aridez, él tuviera una torta cocida, una vasija de agua para comer y para beber? Y dice la Biblia que el Señor le proveyó. El Señor le dijo, mira, levántate y come, levántate que yo te proveo. Y el Señor nos dice esta noche, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Los designios del Señor son poderosos y están por encima de nuestro entendimiento. Superan nuestra capacidad de comprensión, pero es algo que debemos, en algo nosotros sí no podemos patinar ni dudar, y es que debemos estar seguros y confiar plenamente en Él, porque dice la Biblia que todo lo bueno viene de Él. Pasan cosas tan hermosas aún en medio de nuestras aflicciones. A veces por estar centrados en nuestra aflicción, no estamos viendo las cosas tan hermosas que Dios está haciendo a nuestro alrededor. Ves actuar a Dios a favor de las vidas. Ves la manera como Dios pone a nuestra cabecera tortas cocidas, vasijas de agua para sustentarnos. Pasan cosas tan hermosas cuando nosotros decidimos callar para que Él pueda hablar. A veces no hay, en las situaciones difíciles nos pueden llevar a una condición de reclamo, de murmuración, de queja, y no hay que estar sacando por la boca toda esa carga emocional y todas esas molestias que a veces podamos sentir. A veces solo hay que callar. A veces solo hay que callar delante del Señor y dejar que Él hable, porque a veces cuando nosotros hablamos mucho, como que no alcanzamos a oír la dulce y apacible voz del Espíritu Santo que muchas veces también nos está gritando que lo escuchemos. Entonces tal vez eh, tomemos lo que Él pone a nuestra cabecera y sigamos sin entender. Es decir, a veces en medio de la aflicción, Dios está haciendo cosas tan hermosas, pero no las estamos viendo. Le pasó a Elías. Es decir, eh, se, se despertó, comió y se volvió a quedar ahí. Es decir, como si lo que hubiera recibido no le hubiese servido para continuar. Y no se dio cuenta en ese momento de lo tan hermoso que el Señor estaba haciendo. Entonces, tal vez a veces nosotros experimentamos esas cosas. Y la Biblia nos muestra que Dios volverá a ti, o sea, Dios volverá a nosotros, volverá para tocarnos, volverá a hablarnos, porque sus oportunidades son infinitas. Así como su palabra es eterna, su misericordia es nueva cada día. Las oportunidades de Dios son infinitas, infinitas. Y Dios siempre le está alargando el tiempo al ser humano para que mientras esté en la tierra logre arrepentirse, corregir su camino, volverse a Él y así al morir pueda ir al cielo con Él. Ese es el deseo de Dios, que todas las personas procedan al arrepentimiento. Entonces Dios en medio de la aflicción hace cosas tan bonitas, por ejemplo, en todo este tiempo, que es un tiempo fuerte de juicio sobre la tierra, donde Dios nos ha llamado a la iglesia al arrepentimiento, a buscarlo a Él, a volvernos a Él, a amarlo más, a vivir una vida de convicción y donde estamos siendo probados, un tiempo donde prevalece el que tenga convicciones firmes en Dios. Dios está haciendo tantas cosas, dándole oportunidad a la tierra de que se arrepienta, que vuelva a Él. A veces no estamos viendo esas misericordias del Señor. La misericordia de Dios es tan grande que cuando alguien es malo, cuando alguien no lleva una vida correcta a los ojos del Señor, le da tantas oportunidades de arrepentimiento. Esa es la misericordia de Dios para que lo pueda buscar y un día pueda entrar al cielo. Tú sabes que el cielo es un premio para los que le aman y para los que lo siguen hasta el final. Entonces, por ninguna circunstancia, nosotros debemos dudar del amor de Dios. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y cuando estamos en las manos del Señor, Él tiene planes, propósitos y Él está haciendo cosas maravillosas a nuestro alrededor. Así que debemos
entender que esa voz del Señor viene a nuestras vidas, es grandiosa, es dulce, es apacible, es una voz que calma, es una voz que levanta, es una voz que da paz, que da sosiego, es una voz que da certeza, que da esperanza en nuestras vidas. Así que el Señor vuelve otra vez, volvió otra vez a Elías, el Señor vuelve otra vez a nosotros, una y otra vez. ¿Sabes por qué? Porque el Señor no se cansa de amar. El Señor no se cansa de amarte. El Señor no se cansa de amarnos. Esa expresión que nosotros oímos, ay, no, me cansé, yo lo dejé de amar, no funciona con Dios. Con Dios esa expresión no existe. Dios no se cansa de amarnos. Por eso volvió otra vez, verso 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. El alimento de Dios es impresionante. El alimento de Dios te da una fuerza sobrenatural en medio de circunstancias muy complicadas. Si nosotros no nos levantamos y comemos el alimento de Dios, no vamos a estar fuertes. Por eso Elías recibió el alimento de Dios y pudo seguir su camino hasta el monte de Dios. Si nosotros no comemos la palabra, no estaremos fortalecidos para continuar. Por eso es que desde que empezó todo esto de la pandemia, nosotros como pastores dijimos, hay que salir a transmitir todos los días para que el pueblo pueda tener alimento, nosotros también, y estar fuertes, porque los tiempos difíciles donde el viento es contrario y fuerte necesita que estemos mucho más fuertes. Entonces, el soldado se prepara para ir a la guerra. Nosotros tenemos que fortalecernos porque los tiempos difíciles tienen cosas difíciles y necesitamos estar fuertes en la fe. A más fe, más fuerza. Por eso el Señor le dice a Elías, levántate y come. Y es lo que esa voz apacible y dulce del Señor hoy nos está diciendo, yo sé que vienes por el desierto, yo sé que hay dificultades, yo sé que no las has pasado tan bien, yo sé que hay problemas, pero levántate y come porque tienes que estar fuerte, porque el largo camino te resta. O sea, si el Señor nos permite vivir y pasar este tiempo, largo camino nos resta hasta que Él nos llame a su presencia, tenemos que levantarnos y comer. Entonces necesitamos entender que esa dulce y apacible voz del Espíritu Santo estará siempre fluyendo para nosotros y nosotros tenemos que apagar las demás voces. A Elías le tocó quedarse callado, ya no estar diciendo, no, mejor mátame, qué pereza. No, él le tocó apagar esa voz, enmudecer y enfocarse en escuchar la voz del Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. La voz del Espíritu Santo siempre va a estar disponible para nosotros a través de su palabra, pero nosotros debemos apagar las voces. Hay momentos donde no podemos sacar por nuestra boca todo lo que estamos sintiendo. Hay momentos donde tenemos es que arrodillarnos y decirle, Señor, dame tu alimento. Yo necesito estar fuerte en la fe, yo necesito continuar. Necesitamos entender eso, que necesitamos apagar esas voces para poder enfocarnos en escuchar la voz. Elías y durmió, comió y durmió. Y dice la Biblia que luego se metió en una cueva y pasó allí la noche. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, versículo 9. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y vuelve esa dulce y apacible voz del Señor, Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Es decir, aquí no es. No te puedes quedar aquí metido en esta cueva, en esta oscuridad. ¿Qué estás haciendo acá metido? Si yo te dije que te levantaras, comieras, ya comiste, ahora hay que continuar, Elías. No puedes quedarte aquí. El verso 10 dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, del Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas y solo he quedado yo y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová, y aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Ahí estaba el Señor,
Dios quería enseñarle a Elías que él estaba con él, que no estaba Dios en ese momento, en ese viento fuerte, en ese terremoto, en ese fuego, pero sí estaba en ese silbo apacible y delicado. La voz dulce y apacible del Señor ha venido a nuestras vidas en esta noche, en este día, para decirnos: levántate, come, necesitas estar fortalecido, porque largo camino te resta. Y cuando lo oyó Elías, verso 13, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz. Mira, mira el amor del Señor, ¿sí? El Señor no es como nosotros, que a veces decimos: ya le dije. No, el Señor vuelve y nos habla, vuelve y nos dice, y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y él responde: pues he tenido un vivo celo por Jehová, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas. Es decir, Elías está diciendo: pues que eso allá no hay nada. ¿Qué voy a estar allá? Eso allá no hay fe, la gente no quiere oír la palabra, la gente no quiere nada. Y me buscan para quitarme la vida. Y el Señor le dice: no, tranquilo, yo sé que tú tienes miedo. Es que a veces tenemos miedo y sentimos esa incertidumbre, pero lo que yo voy a hacer, te dice el Señor esta noche, no depende de ti, sino de mí. Lo que el Señor va a hacer no depende de ti, no depende de mí, depende de Él. Tú solamente no te metas en la cueva, tú solamente no te alejes de mi voz. Sal de ese estado, levántate y come y sigue caminando, que yo te voy a decir qué hacer. Porque a veces las presiones y los problemas nos quieren quitar el aliento y las ganas de. Y el enemigo está al acecho para que nosotros no tengamos deseos de buscar la palabra, deseos de conectarnos a escuchar la palabra. El enemigo le miente a la gente al oído y le dice: ¿para qué te vas a conectar? ¿Para qué vas a perseverar? Mira todos los años que llevas caminando con el Señor y tu vida todavía es un enredo. Y ahí es donde muchos culpan al Señor, a la iglesia, a los pastores de sus problemas, y ahí es donde se apartan y se cansan de la palabra, de sus pastores, de la iglesia, y pierden la fe, y al perder esa fortaleza, pues no van a poder continuar, porque no van a poder seguir, será peor, será un enredo, será un caos. Pero la voz del Espíritu Santo esta noche nos está diciendo: mira, levántate. Yo sé que tienes miedo, yo sé que a veces te coge la angustia, yo sé que a veces te coge la preocupación, que a veces sientes el desaliento, pero déjame decirte que yo tengo fuerzas para ti, que yo estoy contigo, que no está en mi corazón abandonarte. Es imposible para Dios abandonar un hijo. No lo puede hacer, porque esa no es su naturaleza. Entonces yo no te voy a abandonar, pero por favor no te metas a la cueva. No estés lejos de mi voz. No te desconectes, ¿cierto? No, sal de ahí, levántate, come, sigue caminando. Esa es la voz que el Espíritu Santo nos está dando esta noche. Y dice el versículo 15: y dijo Jehová: ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco. Llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nipsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Es decir, el Señor fortaleció a Elías en ese momento y le dijo: no hay que continuar, tú tienes que seguir haciendo tu servicio, tú eres mi profeta y a lo que yo te he mandado eso lo vas a hacer. Es decir, no importa las situaciones difíciles que hay a nuestro alrededor, nosotros tenemos que seguir cumpliendo los mandatos del Señor y a lo que Él nos llamó y la visión que Él nos ha confiado con sus almas, con la familia, con las finanzas. Tenemos que seguir, ir aprendiendo y dejarnos guiar. Él dice: levántate que yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Entonces esa voz es la que nos da todo lo que necesitamos. Todo pasará, los momentos difíciles pasan. Esto también pasará, dice la Biblia, pero las palabras del Señor no pasarán, sino que permanecerán para siempre. Entonces, lo que Él dijo, eso está ahí. Lo que Él prometió, eso está ahí. Lo que Él te prometió, eso está ahí. También está ahí lo que Él te mandó. Es decir, las palabras del Señor no varían. El Señor no cambia
de opinión. Ah, no, la situación está muy difícil, entonces ahorita no los puedo bendecir. No, porque él no se mueve por las cosas de este mundo, Él es el Dios soberano y a ese Dios es el que nosotros creemos y confiamos. Entonces todo pasará, pero las palabras del Señor no. Las palabras del Señor no pasarán, no pasarán. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. Y su voz es dulce. Necesitamos entender que Él nos habla siempre, en todo tiempo. A veces solo necesitamos callar, es sencillo. A veces solo necesitamos callar las demás voces, incluso la nuestra, porque a veces la nuestra es hasta la más fuerte. A veces nosotros mismos hasta alimentamos y hablamos y como que caemos en el juego de Satanás y a veces nos falta ejercer el dominio propio. Entonces que cuando una persona empieza a desesperarse y le da lugar al desespero, termina actuando y hablando como loco, ¿cierto? Y el Espíritu Santo dice, para eso tienes el dominio propio. Entonces el dominio propio es, no, yo no voy a hablar así, yo voy a callar. Espíritu Santo, háblame, me arrodillo, adoro, abro la Biblia, me conecto a la iglesia y Dios me da su alimento y me da fuerzas y me voy yendo otros 40 días y con su alimento otro día más y otro día más porque el alimento lo necesitamos cada día. Así que esa voz del Señor siempre está ahí, pero nosotros debemos callar esas otras voces, incluso la nuestra, y decirle, Señor, yo necesito escuchar tu voz. Yo no sé eh, qué puedas tú hoy decirle al Señor, pero yo quiero que hables con el Señor esta noche. Diga, Señor, yo necesito escuchar tu voz, porque la voz del Espíritu Santo es una voz dulce y apacible. También hay momentos donde el Espíritu Santo nos habla fuerte, pero el Espíritu Santo nos está diciendo hoy de manera dulce y apacible, levántate y come. No te metas a esa cueva, salte de ahí, salte de ahí. Y Él está poniendo alimento a tu cabecera. No hay un desierto donde el Señor te deje solo. No, cruza el desierto y nos vemos al otro lado. No, Él va contigo en el desierto, proveyendo para ti. Es imposible para Él abandonarte, no puede. Su naturaleza no se lo permite. Así que esta es una noche para escuchar al Señor y, y permitir que sea Él el que nos hable y que podamos adorar al Señor y que podamos permitir que en su bondad la voz del Espíritu Santo nos pueda hablar y él te dirá lo que tú necesitas. Él te dirá lo que tú necesitas. Adoremos al Señor y tal vez a veces tenemos miedo. Tal vez a veces estamos viviendo algo que no es agradable. Estamos tristes. Tal vez te has tirado allí en una actitud pasiva, sin esperanza, sin sueños, fatigado, quizá angustiado, y eso te está consumiendo. Quizá te metiste en una cueva y no has querido salir, no has querido levantarte a comer su pan, pero hoy la dulce voz del Espíritu Santo, esa voz apacible te dice, levántate, tengo un alimento para ti, para que estés fuerte, come. Y Él viene una y otra vez a ti, te toca y te dice, vamos, levántate, come. Es imposible para Él abandonarte, Él está contigo y no te va a dejar. Ahí donde estás, dile, Señor, gracias porque no me dejas. Gracias, Señor, porque no me abandonas. Yo necesito escuchar esa dulce voz en mi ser. Adoremos al Señor.
Espíritu Santo, te necesitamos. Necesitamos esa voz tuya. Esta noche, Espíritu Santo, mira cada corazón. Mira cada persona esta noche aquí, congregada en tu nombre. Mira sus vidas, sus pensamientos, incluso lo que ellos sienten a veces en su cuerpo, ese cansancio, ese agotamiento. Y a veces nos preguntamos por qué, pero es todo este momento, esta opresión, estas cosas que a veces sentimos. Que tu dulce y apacible voz venga a cada uno de ellos. Que al levantarse ellos y comer tu alimento, esa voz dulce y apacible se haga real en sus vidas y ellos puedan escucharte. Que se apague, Señor, las voces que ahogan tu voz, que enmudezcan las bocas llenas de necedad y queja, y que nos dispongamos para escucharte a ti. Es tu voz la que nos levanta, es tu voz la que nos da todo, es tu voz la que nos guía, es tu voz la que nos dice qué paso dar. Es tu voz la que nos dice, detente ahora, espera un momento. Señor, danos el carácter, Espíritu Santo, para estar dependiendo de ti. Danos la sencillez, danos la humildad, danos el amor para buscarte. Saca hoy, Señor, las vidas de toda cueva. Dale la fuerza para levantarse y comer el alimento que hoy pones a su cabecera. Espíritu Santo, gracias porque tú siempre nos hablas. Hubiésemos nosotros muerto si no creyéramos que veremos tu bondad en la tierra de los vivientes, porque es tu palabra, es tu promesa. Porque todas las cosas pasarán, pero tu palabra no pasará. Porque todas las cosas, las aflicciones de este mundo también pasarán, pero tus promesas, tu palabra, tu buena voluntad no pasará. No podemos No podemos vivir sin tu voz. Que esa dulce y apacible voz venga hoy a cada vida. Levántale, Señor. Renueva las fuerzas. Renueva las fuerzas. Levántate y come, te dice el Señor, para que estés fortalecido, porque largo camino te resta. Hoy, Señor, te damos gracias. Nos presentamos ante ti, Señor, con profunda gratitud, porque tú eres nuestro Dios, porque tú vienes a nosotros una y otra vez para hablarnos, para ministrarnos, porque nos tienes paciencia, porque a veces estamos como Elías, tirados bajo el enebro, deseando nada, pero vienes a nosotros y nos dices, no, aún hay más, aún hay más, hay un camino que te resta, aún hay más para ti, aún hay más para ti, sigue caminando, sigue caminando, Él es tu compañía. Dile al Señor, Señor, tú eres mi compañía. No sé qué desierto, qué momento, qué situación difícil podamos atravesar, pero Él es tu compañía. Tómate un momento para adorar al Espíritu Santo. Todos los momentos cuando estás aquí, que llenas de alegría todo mi existir, y lo oscuro se hace claro. Lo que está hoy es liviano y es por ti. Señor, Señor, de tus palabras me alimento yo. Tú sanas las heridas de mi corazón. Con tu amor y tu ternura, tu consuelo y la dulzura De tu espíritu, Señor Jesús, nunca antes sentí así un gran amor que cautivara mi vida. Por favor, sin ti no sé vivir, pues estar junto a ti ha dado vida a mi vida. Dulce compañía,
Señor, en mis noches y mis días, primaveras en verano, en invierno mi calor, dulce compañía. Señor, en mis noches y mis días, primaveras en verano, en invierno mi calor siempre será. Señor, gracias. Gracias por amarnos, por ser esa compañía en todo tiempo. Señor, en estos tiempos difíciles, donde hay cosas que vemos tan distantes, tú eres nuestra compañía. Tú vas con nosotros, Señor. El Espíritu Santo te habla esta noche con su voz dulce y apacible y te dice: yo sé que a veces experimentas temor, que a veces no sabes qué hacer, que te faltan las fuerzas y que te sientes débil, que no encuentras la manera, que estás agotado. Pero quiero que sepas que yo te amo y que voy contigo. Que así como una mujer no puede olvidarse del hijo que dio a luz, yo tampoco me olvidaré de ti. Porque permanecerá para siempre el pacto que he hecho contigo. Y las buenas promesas que te he dado están allí y no fallarán. Se cumplirá todas y cada una de las cosas que te he dicho. Caminaré contigo, iré contigo, no soltaré tu mano. Pero por favor, sal de toda cueva, levántate y come, porque tengo alimento para ti, aún en medio del desierto. Porque estoy haciendo cosas maravillosas, aún en medio de la aflicción. Quiero que mires, te dice el Espíritu Santo, mira lo que estoy haciendo. Espíritu Santo, ayúdanos a entender. Permítenos ver con nuestros ojos físicos y espirituales lo que tú estás haciendo. Hoy en medio de un funeral, vimos a Dios derramando su amor sobre una familia. Vimos los familiares de quien falleció entregando sus vidas a Jesús con tal amor y convicción. Vimos al Señor impactando sus vidas a través del testimonio de la iglesia, de tus pastores, de ese amor que el Señor derramó a través de ellos, cosas tan maravillosas. Y pensábamos, si la persona que falleció estuviese viendo esto, estaría feliz de ver sus familias, sus compañeros de trabajo, levantando sus brazos al Señor, entregando sus vidas a Él. Pasan cosas tan hermosas aún en medio de la aflicción. Ayúdanos a tener el carácter, Espíritu Santo, para depender de ti. Ayúdanos a tener la sencillez y la humildad de comprender que solos no podemos, que separados de ti no podemos hacer nada, que alejarnos de ti es una locura. Danos la sencillez de reconocer cuánto te necesitamos, que sin ti no podemos vivir y que tú eres nuestra dulce compañía. Gracias por cada persona esta noche aquí. Este día lo has hecho tú para nosotros, Señor, y te damos gracias. Hoy bendigo cada persona. Hoy presentamos también nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Señor, quizá las finanzas no son las mismas para muchos, pero de lo que tú nos das, Señor, con tanto amor como nos bendices, nosotros devolvemos lo que es tuyo, Señor, y damos para ti. Señor, nosotros amamos tu obra y tu casa. Qué dicha, Señor, cuando podemos recibir el sustento de tu mano y saber que podemos ser instrumentos de bendición para tu obra. Qué dicha es saber, Señor, que has sido nuestro proveedor. ¿Qué sería de nosotros sin ti, Señor? Sin tu voz, sin tu palabra, sin tu presencia, sin tu espíritu. Señor, tú eres todo.
Ahí donde estás, dile, Señor, tú eres todo para mí. Y aunque vengan tiempos difíciles, y quizá aunque a veces eso se ponga peor, yo quiero decirte que sin ti no sé vivir, que eres tú quien ha dado vida a mi vida, que es tu voz, Espíritu Santo, la que me levanta cada día, que aun cuando siento que estoy sin fuerzas, una palabra tuya me levanta. Gracias por no dejarme en la cueva. Gracias por no dejarme morir de hambre en el desierto y de sed. Por poner alimento a mi cabecera, por tocarme con tu mano, por poner tus pensamientos en mí, por llenarnos de tu presencia. Hoy te agradezco, Señor, por hacernos instrumentos de bendición. Tú nos has llamado a bendecir, a ayudar. Y, Señor, estamos llenos porque dando hemos recibido tanto, Señor. Tú eres nuestra dulce compañía, Señor. Que esa dulce y apacible voz venga a cada uno. Hoy bendigo todos tus hijos, lo que ellos son, lo que ellos representan, aquellos sueños y anhelos, aquellas cosas que ellos tienen ahí muy guardadas adentro. Tus buenas promesas están ahí, se cumplirán. Y tú eres fiel, siempre fiel. Gracias por nunca abandonarnos. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque tienes planes y propósitos y somos parte de ellos. Yo te doy gracias, Señor, por las personas que han venido caminando contigo. Los bendecimos, Señor. Renueva la fe y afírmales en ti. Que haya un enamoramiento de tu presencia, una dependencia de tu voz. Gracias por los nuevos creyentes. Gracias, qué alegría la que nos da empezar a conocer en persona las personas que se han entregado a ti en los últimos tiempos y que se han estado conectando. Señor, gracias. Gracias por cautivar nuestras vidas con tu amor. Gracias por caminar con nosotros. Gracias porque en los fuertes vientos nos sueltas nuestra mano. Gracias porque nos jalas hacia adelante para que los fuertes vientos no nos eleven y nos desaparezcan. Gracias porque en la tormenta vas con nosotros y nos pasas al otro lado. Gracias porque a pesar de nuestros errores, gracias porque en medio de nuestra maldad también viene tu voz y nos da tantas oportunidades. Hoy nos volvemos a ti con todo nuestro corazón. Te amamos, Señor. Gracias por ser tan buena. Gracias por ser tan dulce y por esa voz tan apacible que nos levanta. Gracias por tu paciencia y por tu eterno amor. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada día. Gracias por estar con nosotros, no por lo que te podamos dar, sino porque tú sabes que solos no podemos. Y por determinar en tu corazón, Señor, jamás dejarnos. Creemos en ti y seguimos adelante. Recibimos este alimento que nos da fuerza para seguir caminando en pos de tus propósitos. Renueva, Señor, los sueños. Renueva, Señor, las fuerzas. Hoy bendigo a tus hijos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los bendecimos en esta noche. Qué bueno poder disfrutar de la presencia del Señor y que sea el Espíritu Santo revelándoles su dulce y apacible voz cada momento, en su espíritu, en sus mentes, en sus oídos, en cada momento de sus vidas. Les bendecimos, les enviamos un abrazo